Hay momentos en la historia en que todo, no sé, parece que se acelera de golpe. El siglo VII fue uno de ellos. Definitivamente. O sea, imagínate la escena. En la península arábiga tienes a comerciantes, a pastores, a gente, pues, organizada en tribus que llevan siglos peleando entre sí. Y de repente, en lo que dura una vida, este pueblo crea un imperio. Pero no cualquier imperio. No, no. Uno que se extiende desde España hasta la India, que hace que el imperio romano, digo, en su mejor momento, pareciera pequeño. La pregunta es inevitable y francamente me vuela la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Es que es una de las transformaciones más rápidas y radicales de la historia. ¿Cómo es que un grupo sin un ejército unificado, sin esa tradición imperial, desmantela a las dos superpotencias de la época, a los persas y a los bizantinos? Pues mira, no hay una sola respuesta mágica. Yo lo veo como un rompecabezas de 3 piezas que encajaron de una forma perfecta y explosiva. A ver, la primera pieza es la militar, una serie de innovaciones tácticas que les permitieron ganar batallas que, en teoría, eran imposibles. ¿Ok? La segunda es política, la creación de una idea social revolucionaria que unió lo que parecía inunible. Y la tercera, que es consecuencia de las otras dos, es económica, la reorganización total del mapa comercial del mundo. Perfecto. Empecemos por el campo de batalla, que siempre es lo más llamativo. Por un lado tenemos a los pesos pesados, el ejército bizantino, los herederos de Roma. Era una máquina de guerra. Profesional, sí. Tenían manuales de táctica como el Strategicon. O sea, no improvisaban nada. Y su arma principal eran los catafractos. Yo me los imagino como los tanques de la época. El jinete, como el caballo, iban cubiertos de pies a cabeza con armadura. Una muralla de metal móvil. Imparable, supongo. Podían cargar con lanzas y además llevaban arcos. Eran versátiles y sobre todo aterradores. Y al lado tenías a los persas sasánidas, con una caballería muy parecida. Y para rematar, usaban elefantes de guerra. ¿Elefantes? Un momento. Si por un lado tienes tanques medievales y elefantes, y por el otro, ¿qué tenían los árabes del califato Rashidún? Porque lo que se cuenta suena bastante precario. Bueno, precario es un buen término. La armadura era un artículo de lujo. Hay crónicas que dicen que en un ejército de 50,000 hombres, con suerte encontrabas 300, 400 cotas de malla. Nada. Nada. Las armas eran a menudo las que le quitaban al enemigo. No había ninguna ventaja tecnológica. De hecho, a veces sus lanzas tenían puntas de cuerno de vaca y las flechas de piedra. Sobre el papel, esto no era una pelea, era una masacre anunciada. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Qué estamos pasando por alto? Porque la masacre fue en la otra dirección. Aquí está la primera clave. Y no tiene nada que ver con espadas o armaduras. La logística. Su verdadera arma secreta era el camello. El camello. Suena simple. Puede sonar simple, pero les dio una ventaja que ninguna superpotencia podía igualar. Mientras los ejércitos bizantinos o persas se movían lentamente a pie, con carretas, todo el ejército árabe se movía en camello. Claro, podían llevar más agua, más comida y moverse muchísimo más rápido. Exacto. Podían cruzar desiertos que para sus enemigos eran barreras infranqueables. Esto significaba que podían aparecer de la nada, atacar donde nadie los esperaba y, lo más importante, ¿Qué? podían elegir pelear cerca del desierto. El desierto era su refugio. Si la batalla iba mal, se retiraban a un lugar donde los pesados ejércitos imperiales no se atrevían a seguirlos. Era como tener una autopista de escape a sus espaldas. O sea, convirtieron su mayor debilidad, el desierto, en su mayor fortaleza. Y supongo que necesitaban a alguien brillante para aprovechar esa ventaja. Necesitaban un genio. Y lo encontraron en un hombre llamado Jalid ibn al-Walid. Y lo más fascinante es que Jalid empezó siendo enemigo del Islam. ¿Cómo? De hecho, en la batalla de Uhud en el 625, él comandaba la caballería enemiga y su brillante maniobra por la retaguardia casi aniquila por completo al naciente movimiento musulmán. No puede ser. Me estás diciendo que el mejor general que tuvieron casi los destruye al principio. ¡Qué giro de guión! Así es.
Pero años después se convirtió al Islam y puso todo su genio al servicio del califato. Su gran creación fue una unidad de élite, la Mutaharik Tulaía, la Guardia Móvil. ¿Y qué hacían ellos? Era un regimiento de la mejor caballería ligera. Su función no era chocar de frente, sino mantenerse en reserva, observar y, en el momento preciso, cuando el enemigo estaba cansado o desorganizado, atacar un flanco para dar el golpe de gracia. Y el examen final de esta nueva forma de hacer la guerra fue la batalla de Yarmouk. La prueba de fuego. En el 636, en Siria, un ejército bizantino de unos 40.000 hombres, con 10.000 de sus imparables catafractos, contra 24.000 árabes. Las probabilidades no son buenas. Khalid sabía que un enfrentamiento directo era un suicidio, así que se negó a jugar con las reglas bizantinas. ¿Qué hizo entonces? Durante 5 días, usó a su caballería ligera para una guerra de guerrillas a gran escala. Ataques relámpago, muerde y corre. Lanzaban sus jabalinas y se retiraban antes de que los pesados catafractos pudieran siquiera girar para responder. Los estaba agotando. Imagínate a esos bizantinos, metidos en una armadura de metal bajo el sol de Siria en agosto. Se estaban cocinando. Khalid no los estaba derrotando, los estaba frustrando, desmoralizando. Estaba jugando con su mente. Y entonces llega el 6º día. Y en el 6º día, la naturaleza se unió a la batalla. Se levantó una tormenta de arena masiva desde el desierto. Para los árabes era una molestia, algo a lo que estaban acostumbrados. Pero para los bizantinos, Para los bizantinos fue el apocalipsis. Su complejo sistema de mando dependía de estandartes, de señales visuales. Con la tormenta quedaron ciegos y sordos, completamente desorganizados. espera para entender bien, ¿me estás diciendo que en medio de una tormenta de arena cegadora, cuando nadie ve nada, ese es el momento que Khalid elige para lanzar su ataque principal? Es totalmente contraintuitivo y absolutamente genial. Es la definición de su genio. Increíble. En medio de ese caos, su guardia móvil surgió del polvo como fantasmas y se estrelló contra las formaciones bizantinas. Pero el golpe maestro fue otro. Antes de la batalla, había enviado un destacamento para capturar el único puente que los bizantinos podían usar para retirarse. ¡Qué locura! Los atrapó por completo. Una aniquilación, atrapados entre la caballería y un profundo barranco. Yarmouk no fue una victoria de la fuerza, fue una victoria de la inteligencia, la movilidad y la adaptación al entorno. Ok, te compro la genialidad militar. Es impresionante. Pero las victorias se evaporan si no tienes una estructura que las sostenga. ¿Cómo pasas de un montón de tribus que se odian a un estado unificado? Tenía que haber una revolución política igual de potente detrás. Absolutamente. La conquista militar es solo la mitad de la historia. Para entender la otra mitad, hay que ver cómo era Arabia antes del Islam, en la época conocida como la Yahilia, la edad de la ignorancia. Un caos, básicamente. Un caos de clanes y tribus. Tu lealtad número 1, la única que importaba, era con tu familia, con tu clan. Y eso llevaba a la famosa venganza de sangre, ¿no? Exacto. Era la ley no escrita. Si alguien del clan A mataba a alguien del clan B, el clan B tenía la obligación sagrada de vengarse. Y esto creaba ciclos de violencia interminables que podían durar generaciones. Toda la energía se gastaba hacia adentro. Toda. Se consumían en luchas intestinas. Era imposible construir un Estado. Y es aquí donde el Islam introduce un concepto que lo cambia todo. La Umma, la comunidad de creyentes. Pero es mucho más que eso. La palabra viene de madre, un origen común. Antes, ese origen era la sangre. El Islam redefine la Umma como una comunidad basada no en la sangre, sino en la fe. Crea una nueva identidad, una lealtad superior. Por encima del clan y la tribu. Exacto. Y esto se formaliza en un documento increíble, la Constitución de Medina del año 622. Que es básicamente el primer gran contrato social de la región, ¿no? Poner la ley por encima de la venganza. Precisamente, ese documento unía a todos en Medina, musulmanes, tribus judías, paganos, en una sola comunidad política. No borraba tu identidad tribal, pero creaba una identidad superior. Y el artículo clave decía que un ataque contra cualquier miembro de la Umma era un ataque contra todos.
Y eso rompe el ciclo. De un plumazo cortocircuitó el ciclo de la venganza de sangre. Las implicaciones son gigantescas, Me imagino. enormes. De repente, toda esa energía guerrera que se desperdiciaba en peleas internas ahora podía ser canalizada por un Estado centralizado y proyectada hacia el exterior. Fue un multiplicador de fuerza de una escala inimaginable. Esa fue la verdadera revolución. Vale, entonces ya tenemos el panorama. Un ejército móvil, brillante y una estructura política que crea una unidad sin precedentes. La consecuencia lógica es esta expansión explosiva. Pero, ¿qué pasa después? Tienes este imperio gigantesco. ¿Cómo lo gestionas? Porque el poder de verdad al final se traduce en control económico, ¿no? Ahí está la tercera pieza del rompecabezas. Al unificar este territorio inmenso, desde la península ibérica hasta Asia Central, el califato creó, de facto, la zona de libre comercio más grande del mundo en esa época. Claro. Formalizaron esto con la idea del Dar al-Islam, la morada del Islam. Esto no era solo un concepto religioso, era geopolítico y económico. Y supongo que eso reactivó las viejas rutas comerciales, como la ruta de la seda. Sí, las revitalizó por completo. Durante siglos, la ruta de la seda había sido un lugar peligroso, interrumpido por las guerras entre Bizancio y Persia. Ahora, de repente, casi toda la ruta estaba bajo un único poder. El comercio se volvió más seguro, más rápido y más rentable. El mundo árabe se convierte en el intermediario del planeta. Exacto. Y crearon las condiciones para una verdadera globalización medieval. Estandarizaron la moneda, el dinar de oro, el dirham de plata, monedas tan fiables que se aceptaban desde Córdoba hasta Samarcanda. Eso facilita todo. Y aún más revolucionario, desarrollaron sistemas de crédito. El concepto del SAC, de donde viene nuestra palabra cheque, permitía a un mercader depositar dinero en Bagdad y retirar el equivalente en el Cairo sin cargar con el oro. Un momento, ¿me estás diciendo que inventaron los cheques en el siglo VIII o IX? Eso es increíble. Lubricó las ruedas del comercio a una escala nunca vista. Y esta conexión no era solo comercial. El peregrinaje a la Meca, el Hajj, actuaba como un gigantesco punto de encuentro. Cada año, sabios, comerciantes, artesanos de todos los rincones del imperio se reunían. Intercambiando ideas, no solo mercancías, tecnologías, descubrimientos. Y hay un ejemplo perfecto de esa transferencia de tecnología que siempre me ha fascinado. La historia del papel. La batalla de Talas. Ese es el ejemplo perfecto. Ocurrió en el 751, en la frontera más lejana del imperio en lo que hoy es Kirguistán. Las fuerzas del califato abasí se enfrentaron al ejército de la dinastía Tang de China. Y el verdadero botín no fue la victoria. El verdadero botín fueron unos prisioneros de guerra chinos que conocían un secreto que China había guardado por siglos: cómo fabricar papel, que hasta ese momento en el resto del mundo se usaba papiro, que es frágil, o pergamino, que era carísimo. Exacto. El conocimiento era un bien de lujo. Pero estos artesanos fueron llevados a Samarcanda y Bagdad y allí montaron las primeras fábricas de papel fuera de China. Y de repente, el medio para transmitir información se volvió barato y abundante. Claro, tienes dinero que funciona en todas partes, un sistema para moverlo, y de repente tienes papel barato para escribir los contratos, los libros de cuentas, las ideas, la ciencia. Todo explota. Fue una auténtica revolución informativa. Permitió la creación de bibliotecas inmensas, como la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Permitió una burocracia estatal mucho más eficiente. La abundancia de papel fue, sin duda, uno de los motores de la Edad de Oro del Islam. Cuando lo pones todo junto, la genialidad militar, la revolución política de la UMA y esta nueva red económica global, la velocidad de todo esto es lo que no me cabe en la cabeza. Es que eso es lo verdaderamente asombroso. Pasar de la irrelevancia a dominar el mundo conocido en menos de 100 años. Es la escala y la velocidad. En el lapso de una sola generación, tribus del desierto que vivían en conflicto perpetuo no solo conquistaron un territorio inmenso, sino que sentaron las bases de una nueva civilización que redefinió el mapa. No fue un solo factor, fue la confluencia perfecta de una fe unificadora, un genio táctico inigualable y una profunda comprensión de la organización política. No solo ganaron guerras, crearon un nuevo paradigma que cambió el curso de la historia para siempre.